Buenas tardes. Vamos a empezar, señor director, queridos amigos, queridos conferenciantes. Después del solemne acto que tuvimos el viernes en el Cabildo Insular de Tenerife con el nombramiento de hijo ilustre de Tenerife a don Agustín de Betancourt, y después de la inauguración ayer de la exposición Ciencia e Ilustración, iniciamos hoy la fase de conferencias en homenaje a nuestro ilustre ingeniero. Tenemos hoy dos conferenciantes que conocen muy bien la figura y la obra de Agustín de Betancourt. Don Juan Cuye Salazar es depositario del archivo de la familia Betancourt Castro y un estudioso de nuestro personaje. Guarda con mucho esmero una parte importante de su legado, especialmente de la correspondencia familiar de don Agustín con su hermana María del Carmen y su hermano José. En 2008 publicó Familia Agustín de Betancourt, correspondencia íntima. Doña Milagros Luis Brito ha sido muchas cosas. Ha sido vicepresidenta de la Zona Especial Canaria, consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte, viceconsejera de Medio Ambiente, diputada del Parlamento de Canarias, teniente alcalde, que le gusta mucho decir que ha sido concejal del puerto de la Cruz, pero hoy está aquí, no por nada de eso, está aquí porque es también una gran conocedora de Agustín de Betancourt. Ella siempre dice que la ha acompañado a lo largo de su vida. Considera, Milagros, que es el padre de la ingeniería moderna en España y Rusia. Nuestra conferenciante cuenta que se emocionó al visitar su tumba en San Petersburgo y leer en la lápida: aquí yace un hombre nacido en las Islas Canarias. Milagros Luis Brito, junto a Juan Cuyen y otros conferenciantes de este ciclo, están realizando una importantísima labor de difusión para que la figura de Agustín de Betancourt sea cada vez más y mejor conocida. Es realmente una deuda que se tiene en Canarias. Y antes de dar la palabra al primer conferenciante, me van a permitir un agradecimiento público a Isidoro Sánchez, que es gran conocedor de esta deuda que tiene Canarias hacia Agustín de Betancourt y cuya contribución a este ciclo ha sido realmente importante. Isidoro, muchas gracias por tu colaboración. Bien, y empezamos ya con la primera conferencia. Tiene la palabra don Juan Cuye. Vale. Buenas tardes, señoras y señores, señor director de la Real Sociedad. Es para mí un placer estar en esta sala en una entidad cultural que tiene una vinculación tan estrecha con la familia Betancourt y dentro de los actos celebrados con motivo del 260 aniversario del nacimiento de nuestro personaje. Estoy muy alegre, pues el pasado jueves asistí a un acto en el Cabildo de Tenerife en el cual se reconoció a nuestro ilustre ingeniero como hijo ilustre de la isla, en un acto entrañable y con la asistencia de numerosas personas interesadas en esta figura universal, nacido en nuestra tierra. Hoy, por invitación del director de esta Real Academia, de esta Real Sociedad Económica de Amigos del País, don José Carlos Alberto Betancourt, me presento ante ustedes para hablarles sobre este gran tinerfeño y su relación con nuestra sociedad. Agustín de Betancourt debemos incardinarlo en la época de la Ilustración, etapa que fue el origen del progreso de los ciudadanos y abandonando el absolutismo e iniciando una etapa de progreso para los pueblos y naciones. Esta etapa se sitúa en el siglo XVIII, como todos sabemos, y entre sus frutos está el nacimiento de las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y en cuya sede tinerfeña nos encontramos. Un precedente de ellos fue la Tertulia de Nava, que a partir de 1753
iniciando probablemente, según Romeo Palazuelo, sus reuniones que sirvieron de pauta para la creación posterior de la Económica de Amigos del País, cuya sesión inaugural fue el 15 de septiembre de 1777, o sea, a un paso del nacimiento del propio Agustín de Betancourt. Entre los miembros que la crearon y los socios que la constituyeron desde su fundación figura Agustín de Betancourt y Jacques de Mesa, padre de numerosos descendientes integrados por los hermanos Betancourt y Molina. Los esposos eran personas destacadas en el ámbito económico y social de la isla de Tenerife y sobresalían por su esmerada educación. Agustín de Betancourt Castro y Jacques de Mesa era caballero de la Orden de Calatrava, siguiendo una tradición familiar, ya que su padre y abuelo también lo eran. Su esposa, Leonor de Medina y Briones, una mujer inquieta y preocupada de dotar a sus hijos de una completa formación, en la que ella misma impartía clases de francés. El hijo primogénito del matrimonio, y por tanto el titular del mayorazgo de Castro, fue José de Betancourt Castro y Molina, hombre dotado de unas excelentes cualidades artísticas, especialmente en la rama de arquitectura, donde tuvo una especial relación fraternal con su hermano menor, Agustín, a lo largo de toda su vida, con quien compartió estudios en París y en Madrid, y de cuya relación es prueba la correspondencia familiar, de la que luego hablaremos. A estos dos hermanos le sigue María del Carmen, con el mismo año de nacimiento y fallecimiento que su hermano Agustín, una tremenda coincidencia, y fue una mujer adelantada desde su tiempo, pues desde temprana edad sintió una especial atracción por la investigación. Esta mujer excepcional, como sus dos hermanos mayores, presenta en la Real Sociedad Económica la primera cinta de terciopelo tejida en Tenerife y una máquina epicilíndrica para entorchar, en colaboración con su hermano Agustín, a quien considera su principal inventor, cosa que yo me permito dudar. En la actualidad, María del Carmen es objeto de estudios e investigaciones que probablemente harán de esta mujer una adalid entre las tinerfeñas. Una cuestión para la que no encuentro respuesta es el por qué ninguno de los tres hermanos mayores, José Agustín y María del Carmen, pese a su intensa actividad en esta Real Sociedad, no fueron inscritos como socios. José aportó numerosos estudios sobre la horchilla, materias primas, tintura, etc. Agustín, no voy a decir sus conocimientos porque lo sabéis todos. Y María del Carmen presentó la cinta de que hemos hablado y la máquina epicilíndrica ya citada. El por qué lo desconozco. Podemos hacer suposiciones, pero que yo conozca no las he encontrado. El ambiente de trabajo y las inquietudes intelectuales de la familia fueron las circunstancias propicias para que el joven Agustín pudiera ampliar sus limitados conocimientos y para ello, contando con la autorización de sus padres, decide trasladarse a Madrid. Según Padrón Acosta, los marqueses de la Sonora, conocedor de la capacidad intelectual y de los anhelos de saber de nuestro Agustín de Betancourt, lo llamó a la corte para que perfeccionara sus estudios, mediando en esto la influencia del doctor tinerfeño don Estanislao de Lugo y Molina, a la razón director de los Reales Estudios de San Isidro. Matías de Galvez, amigo de la familia, era hermano de José de Galvez, ministro de Indias de España, a través del cual le es concedido una beca por Carlos III. Agustín de Betancourt viaja desde la Orotava e inicia el viaje hacia la capital de España
pasando por Las Palmas de Gran Canaria, partiendo el 19 de octubre de 1778 en un viaje que duró 30 días, maltratados de comida, según el decir del historiador Lope Antonio de la Guerra, y según mi interpretación, con idioma sencillo, pasando hambre. Y a esta tierra no volvería jamás. A partir de este viaje se inicia la apasionante vida de nuestro paisano por Europa y comienza una correspondencia familiar a través de la cual conocemos multitud de datos sobre las andanzas de la familia. Se instala en Madrid para estudiar simultáneamente en la Real Academia de San Fernando y en los Reales Estudios de San Isidro, donde se gradúa con calificaciones brillantísimas. En 1784 se instala en París para estudiar en la École de Pont-Joseph y en noviembre del 1788 realiza su primer viaje a Inglaterra por 3 semanas, donde descubre semioculta la máquina de vapor de doble efecto de Watt, cuyas entrañas descubre y mejora en una nueva versión. Prescindiendo del relato de los demás detalles de la vida de Betancourt, por no ser este el lugar adecuado y por su influencia en el espíritu crítico de Betancourt, queremos destacar que, estando en París, el 14 de julio de 1789, tiene lugar la toma de la Bastilla, que significó el inicio de la Revolución Francesa y cuyos acontecimientos durante los siguientes 4 años son vividos en directo en París por nuestro personaje. Contrae matrimonio con Ana Jourdan en la capital francesa y poco después, ante el cariz de los acontecimientos que estaban acaeciendo en Francia, sale de París y regresa a Madrid con su esposa e hijos en 1791, siguiendo las órdenes estrictas y expresas del rey de España. Llegado a este punto, debemos anotar que Agustín, a partir de Tenerife, fue nombrado apoderado de esta Real Sociedad, con la finalidad de representarla en la capital de España en algunos asuntos que fueran de interés para la sociedad, cargo que ostenta durante algunos años, pero sin conocer más detalles sobre este apoderamiento y su exacta duración. Agustín de Betancourt fue designado director del Gabinete de Máquinas, viaja nuevamente a Inglaterra, trabaja en la línea telegráfica entre Madrid y Cádiz, es decir, nombrado también director de la Inspección General de Caminos y Canales de España y funda la Escuela de Ingenieros de Caminos en el año 1803 de España, evidentemente, de la que fue además su primer director. Presenta al Instituto Nacional de Francia una memoria sobre un nuevo sistema de navegación interior y por cuyo trabajo fue admitido como socio en esta principal institución europea, nombramiento que se conoce por Agustín cuando ya se encontraba en Rusia. A la vista de los acontecimientos políticos que se desarrollaban en España con la invasión napoleónica, Agustín toma la decisión de salir de nuestro país y aceptar el ofrecimiento del zar Alejandro I y viaja a Rusia a finales de mayo de 1808 vía París junto con su familia para ponerse a las órdenes del emperador de todas las Rusias, que lo recibe con todos los honores. Esta decisión fue un rotundo éxito, ya que la obra de Betancourt en Rusia, con el apoyo del zar, fue la más fructífera etapa de la vida de nuestro excepcional ingeniero. Agustín gozaba de un prestigio y de un poder extraordinario y al poco tiempo de su llegada a San Petersburgo recibe la noticia de su nombramiento como director del Instituto de Vías de Comunicación, que ese mismo año convierte en Escuela de Ingenieros de Caminos de Rusia. En el año 1816 es nombrado director de la Feria de Nizhny Nóvgorod, que proyecta a gran escala.
director del Comité de Construcciones de San Petersburgo y redactor del proyecto Sala de Ejercicios Ecuestres de Moscú, el Picadero, que ejecuta con un vano sin columnas, sin igual, en 1818. Su labor es ingente y tiene el apoyo del emperador hasta que en 1822 su carrera empieza a declinar por causa de ciertas irregularidades cometidas por algunos de sus subordinados que le hacen perder el favor imperial. Carolina, su hija mayor, muere de sobreparto en 1823, lo que significa el golpe definitivo para su salud, que ya había empezado a declinar, como consecuencia de los acontecimientos que hemos narrado. Cumplidos sus 66 años y en sintiéndose morir, le pide al zar que proteja a su familia, pues él no tiene bienes para continuar manteniéndola, pues él solo ha vivido según expresa de sus sueldos, prometiéndole al zar su protección, todo lo cual es prueba de su gran honestidad. El 20 de julio de 1824 fallece en la ciudad de San Petersburgo, siendo enterrado en el cementerio de Smolensk, en lo que hoy es el Panteón de Hombres Ilustres de Rusia, al lado del célebre matemático Euler, el compositor Tchaikovsky y el literato Dostoyevsky y otras personalidades de fama mundial. No puedo dejar sin citar a esa visita que tuve lugar de presenciar con Milagros Luis Brito y que fue uno de los momentos realmente emocionantes de mi vida, y que un fotógrafo tuvo la feliz idea de captarnos a ambos y se ha convertido en una imagen fotográfica de mucho uso. La familia Betancourt, desde la creación del mayorazgo de Castro en 1535, conserva con mimo todos los documentos a ella pertenecientes y se ubicó en el domicilio del titular del mayorazgo y en consecuencia estuvo instalado en la vivienda de José Betancourt Castro y Molina, en la Orotava, en la calle del Agua, hoy de Tomás Herolo, junto a la iglesia de Santo Domingo. El inmueble fue a finales del siglo XIX pasto de las Llavas, que lo destruyeron totalmente, como tantos otros en aquella época. Sin embargo, y pese a la voracidad del incendio, pudieron salvarse los objetos más valiosos de la vivienda y entre ellos los documentos que componen el fondo familiar con todos los relacionados con Agustín de Betancourt. Su salvación es un índice muy significativo sobre el valor que la propia familia daba a los documentos. En la actualidad, el fondo está catalogado y en buen estado de conservación y a disposición de cuantas personas estén interesadas en la vida y en la obra de nuestro genial ingeniero. Queremos resaltar que la documentación sobre Agustín de Betancourt, obrante en el fondo, procede de él mismo, de Agustín, y fue remitida por éste a su familia, como consecuencia de la extraordinaria armonía que existía entre sus miembros y con la finalidad de tenerles informados de todas sus inquietudes y trabajos. Y los documentos más importantes de este fondo se han expuesto al público en diversas exposiciones, siendo la última ocasión la organizada por la Universidad de La Laguna con motivo del 260 aniversario en este mismo año, y donde esta Real Sociedad aportó importantes obras de su propiedad relacionadas con Betancourt. Independientemente, el fondo aporta numerosos documentos también relacionados con los progenitores, tales como cartas, pleitos, testamentos, etc., de los que destacamos 17 cartas autógrafas enviadas por Agustín de Betancourt desde Madrid, París y San Petersburgo,
que han sido publicadas íntegramente por quien les habla. La documentación incluye, entre otros, los siguientes legajos de la autoría de Agustín de Betancourt que citamos por su interés. 2 dibujos de cabeza de un hombre y otro de una mujer, fechados en 1779, cuando estudiaba en la Real Academia de San Fernando. El proyecto de máquina para cortar las hierbas en los ríos navegables, premiada por la Sociedad para el Fomento de las Artes, Manufacturas y Comercios de Londres en 1795. La memoria, en forma de libro, sobre un nuevo sistema de navegación interior que, presentado al Instituto Nacional de Francia en 1807, lo hace aún más célebre de lo que ya era. En quinto lugar, citamos una nota manuscrita por el zar Alejandro I y dirigida a Agustín de Betancourt en 1811, y con el siguiente texto: yo tengo esta tarde mucho que hacer, general, y no queriendo hacerte esperar, te suplico que vengas mañana a las 8. Todo tuyo, Alejandro. El texto simple, pero lo revelador sobre el tratamiento entre ambos personajes. Las cartas escritas por Agustín de Betancourt a su familia, en número de 17, han despertado siempre el interés entre los estudiosos por descubrir detalles de su biografía, sus opiniones e inventos. Por ello, me permito seleccionar algunos párrafos de dichas cartas escritas desde Madrid, París y San Petersburgo. Una carta de agosto de 1793. Leo Agustín de Betancourt. En fin, ya es que estás al lado de nuestros amadísimos padres, de nuestras picaronas hermanas y de nuestra tía, cuyo gusto te llenará seguramente mucho más el corazón que cuántas diversiones has disfrutado en Londres, París y Madrid. Dichoso tú que puedes disfrutar de tal compañía y estar en la Rambla pescando y comiendo uvas y duraznos. Otra carta, 1814. Desde que observé la enemistad, esta carta no dudo que es la más importante de cuantas existen en el fondo familiar y a raíz de los historiadores la que más interés tiene. Y el contenido lo dice por sí mismo. Leo textualmente. Desde que observé la enemistad que reinaba en España entre el príncipe de Asturias, hoy Fernando VII, y Godoy, supuse que debía haber una revolución en España y que en tal caso era necesario, para no perecer con mi familia, buscar un asilo en un reino extranjero en que ponerla a salvo. Y me pareció que la Rusia debía ser el más a propósito. Fui observando la tempestad y luego que Napoleón pidió tropas a España y le dieron las que condujo el marqués de la Romana, me pareció que ya era tiempo de salir de allí, y como en aquel tiempo se alejaba de la corte todo individuo que gozaba de una cierta consideración, se me concedió licencia para viajar al instante que la pedí. Dejé mi familia en París y vine aquí, como dicen, a tantear el vado, y fui perfectamente recibido del emperador, que me hizo por tercera mano proposiciones muy ventajosas si quería entrar a servirle. Sin embargo, nada admití ni rehusé, y tomando pretexto de querer consultar con mi familia, volví a París. Allí supe, a mi llegada, la abdicación de la corona de Carlos IV y la venida a Bayona de Fernando VII. Luego en que se formó la famosa junta que despojaron a este de la corona, no queriendo verme expuesto a servir al rey intruso, tomé el partido de venirme aquí con mi familia, compuesta con mi mujer, 3 hijas y un chico cuyos individuos conservo en el día. El emperador y todas las personas de la familia imperial nos recibieron con unas distinciones que yo no podía ni pretender
ni esperar. Pero nada de esto me pareció tanto como el no depender de ninguna persona, sino de su sola interesado, sin intermedio de ningún ministro. Así que cada vez que se me ofrecía hablarle, entro en su gabinete sin tener que pedir licencia a nadie. Despacho con él los asuntos que me encarga y cada día me da nuevas pruebas de estar contento con el modo con que le sirvo. Puedo asegurarte que me trata no como un soberano a un súbdito, sino como a un amigo. Esto prueba la confianza absoluta en él depositada, y ahora que releo estos párrafos, también llego a otra conclusión, que Agustín de Betancourt, que se pasó una gran parte de su vida fuera de España, escribía con una claridad y una fluidez que siempre me han asombrado. Las cartas son prueba de ello. Hace otra parte de esa carta, viene a decir, y con esto termino esta oportuna cita, que hace 2 años hice construir en Moscú, de orden del emperador, una sala para hacer el ejercicio las tropas durante el invierno. A esta sala le di 150 pies ingleses de ancho y más de 500 de largo, sin estar el techo sostenido más que por los 4 muros, cosa que no existía hasta ahora en ninguna parte en el mundo, y que ha sido celebrada, de hecho, con una corta descripción de ella, y he dado un ejemplar a Cuyen para que se lo lleve a vuestra merced. Yo me permito únicamente citar que este Cuyen, Guillermo Cuyen y Ferraz, es hermano de mi tercer abuelo, coincidencia de la vida. Esta carta es reveladora del envío a la familia de ese proyecto técnico del famoso picadero de Moscú que proyectara Agustín, y creemos que es el mismo ejemplar del proyecto que hoy está en poder de esta Real Sociedad y que se exhibió en la exposición de la Universidad de La Laguna en época reciente. Digo esto con la intención de descubrir su origen, ya que el ejemplar se lo entregó Agustín a Guillermo Cuyen, hermano de mi cuarto abuelo, para que lo hiciera llegar a la familia Betancourt. Guillermo visitó a Agustín de Betancourt en varias ocasiones, incluso de carácter comercial, y debo afirmar, para evitar suspicacias, que la entrega a esta Real Sociedad por la familia Betancourt de ese ejemplar fue un total acierto, no solo por razones de su mejor conservación, sino reveladoras de las buenas relaciones con esta Real Sociedad. Como escribe Fernando Sáenz Ridruejo, uno de sus mejores biógrafos, cada año que pasa y a medida que se va profundizando en el estudio de su obra, queda más patente el decisivo influjo que la obra de Betancourt ha tenido sobre la ingeniería civil en España y en Rusia principalmente, pero también en Francia y en otros países que se beneficiaron directa o indirectamente de su labor. Debemos concluir dando las gracias, más expresivas gracias a todas aquellas personas que con sus trabajos y estudios han destacado la obra de este Canario Universal, y entre ellas a Isidoro Sánchez García, Milagros Luis Brito, Manuel Rodríguez Mesa, que publicó una obra sobre un canario al servicio de Carlos III, José de Betancourt y Castro, con una gran parte de los fondos de la Fundación. También cito a Desiré Hernández Hormiga, autora de un espléndido documental y una larga nómina de ilustres investigadores que no puedo completar por su larga extensión. Asimismo, entre las entidades públicas
Destaco a esta querida Real Sociedad, a la Universidad de La Laguna, a la Universidad Europea de Canarias, la Fundación Betancur y Molina, la Fundación Orotava y Historia de la Ciencia, así como al Cabildo de Tenerife y al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, de las cuales son Agustín hijos predilectos. Y nada más, a todos ustedes, muy agradecido por su atención y ustedes perdonen si les he alargado la sesión. Perfecto. Gracias. Espacio y tiempo. Sobre cómo el espacio y el tiempo condiciona o modifica el proceso de desarrollo de las personas y de los pueblos. Supongo que lo habíamos comentado en muchas ocasiones. Seguro que entre su pasión por la naturaleza y mi curiosidad por analizar los procesos sociales, en múltiples ocasiones habíamos hablado de ello. Lo cierto es que cuando Isidoro Sánchez me sugirió la posibilidad de participar en este ciclo, no fui capaz de negarme, sobre todo al oír su propuesta, la geografía de Agustín de Betancur. Las razones son diversas y de diferente origen. La primera, sin duda, la admiración y el respeto, el lugar, el personaje, el compromiso con la historia de Canarias y la inquietud intelectual por reflexionar sobre la evolución de las personas y las sociedades en un espacio y en un tiempo, en un territorio, en una geografía. Admiración por la persona de Isidoro Sánchez, ese ingeniero forestal orotavense, procedente de Gran Canaria, y que ha sido capaz de dar a los personajes históricos del Puerto de la Cruz, o que en el Puerto de la Cruz han estado, corporeidad para convertirlos en agentes promotores de la cultura, la identidad, la investigación y hasta el uso turístico. Soy testigo privilegiada de cómo, siendo concejal del Puerto de la Cruz, contextualizó la promoción exterior del municipio anclándolo en la trilogía Humboldt, Agustín de Betancur y Dulce María Loinás. En todos, por cierto, la geografía jugaba un papel singular. Lo veremos en Agustín de Betancur. Lo vimos y lo sentimos en la doble geografía insular de la poetisa Premio Cervantes. Lo hemos interiorizado en las lecciones de aquel hombre de Berlín, Alexander von Humboldt, que entró en Canarias desde las Islas Orientales, conoció el norte de Tenerife y consagró para siempre la teoría de los pisos de vegetación en altura. Aunque en realidad aprender y sufrir junto a Isidoro Sánchez en esos años tiñó la admiración y el respeto con un profundo cariño, que ha crecido con el transcurrir de los años. El lugar para impartir la conferencia era otra poderosa razón. Para una historiadora, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife es sinónimo de depósito de conocimiento. El depósito de las ideas y de los debates que estructuraron las tertulias y los encuentros ilustrados. La referencia del saber. El lugar que acogió las aportaciones de la ciencia y el avance técnico y social por parte de María del Carmen, a la que ha recuperado recientemente la presidencia del Gobierno de Canarias para poner su nombre a un premio de investigación. María del Carmen Betancur y Molina, de la que nos ha hablado el profesor, maestro, depositario, Juan Cullen, la hermana solterona de Agustín de Betancur, como era referida en muchas ocasiones. ¿Cuánto efectivamente nos queda aún por saber sobre ella, por recuperar de su quehacer, de su legado, de su capacidad intelectual? ¿Cuánto nos queda por reivindicar su figura? Otra razón de peso que apuntaló mi aceptación fue, claro, el personaje. De niña y de adolescente, aquel era el hombre que daba nombre a una calle del Puerto de la Cruz. Era el protagonista de una maciza escultura que flanqueaba la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia,
en uno de cuyos laterales yo estrené la EGB. Y cuando pasé al instituto, para también estrenar el antiguo BUP, el Bachillerato Unificado Polivalente, se llamaba igual el instituto que la calle y que el busto, Agustín de Betancourt. Mi compromiso con la historia de Canarias fue una razón determinante para tratar de colocar adecuadamente la figura intelectual académica de Betancourt y la dimensión de su obra. El conocimiento científico y la aplicación tecnológica, junto a la preparación académica que lo definen, hizo que se colocara a él y a Canarias en el centro de la vanguardia en Europa. Y consiguió ser, en palabras del profesor Antonio Bettencourt Massieu, el mayor tecnólogo del mundo, el mayor científico de la Ilustración española, el más universal de los ingenieros, un perfecto intelectual ilustrado que combinó conocimiento técnico, capacidad inventiva y creación artística. Agustín nació, nos lo acaba de contar Juan, el 1 de febrero de 1758 en el puerto de la Cruz, hijo de un hombre de Las Palmas, de aquel caballero de la Orden de Calatrava que fue su padre, y una mujer de Garachico, de Leonor Molina Brione. La pareja se casó en La Orotava, vivieron en el puerto de la Cruz, veraneaban en la Rambla de Castro, y dos de sus hijos, y también lo voy a reiterar, aunque lo ha dicho Juan, pero siempre nos ha parecido especialmente significativo, dos de los hijos de esa pareja nacieron el mismo año, Agustín en febrero, Maruca en diciembre. Siempre hemos creído que ese fue un elemento más de referencia afectiva que los mantuvo perfectamente hilvanados en sus devenires a lo largo de toda la historia. La familia se soportaba en los negocios del comercio, fundamentalmente, el negocio de exportación, y el otro elemento referencial que marcaría mucho la vida y el proceso de investigación y avance del conocimiento de Agustín de Betancourt, como fue lo que entonces aún era, mientras estaba viviendo en Tenerife, en el norte, la incipiente industria de la seda. Agustín se educó en aquel ambiente ilustrado. Su geografía de referencia era el Valle de la Orotava. Esa caída del estratovolcán del Teide hacia el mar. La referencia fue el puerto de la Cruz y fue la Orotava. Y eso favoreció especialmente la relación con las diferentes familias extranjeras residentes entonces en el puerto, con las ideas europeas que importaron y de manera singular su relación, su marco de referencia, su marco de reflexión, su alimentación intelectual, la tuvo en el efervescente ambiente cultural del puerto de la Cruz de la segunda mitad del siglo XVIII, con personajes, entre otros, como los hermanos Iriart. El siguiente eslabón en la geografía de la vida de Agustín de Betancourt fue Madrid, allí donde lo envió su familia en 1778 para ingresar en los Reales Estudios de San Isidro. Agustín partió de la isla con 20 años, no volvería, nunca volvería. De Tenerife a Madrid, de Madrid a París, Londres, Moscú, San Petersburgo. Y yo les confieso que es verdad que solté algunas lágrimas la primera vez que ante su tumba leí aquel lema, de aquí yace un hombre nacido en las Islas Canarias. Y el segundo pensamiento que tuve fue, ¿cómo pudo llegar? ¿Cómo es posible que un hombre de mi pueblo esté enterrado aquí, en este cementerio que, como nos ha recordado Juan, acoge lo más selecto de la intelectualidad de la Rusia del siglo XIX y principios del XX, de la Rusia pre-revolución de 1917. Muy lejos estaba yo en aquellos momentos de imaginar, en aquel periodo del año 1997, estaba lejos de imaginar que en abril de 2018, en las vísperas de un mundial de fútbol, las autoridades rusas dieran su nombre a un puente.
a un afluente, a un puente que sobrepasa un afluente del río Neva. Una propuesta del rector de la Universidad Estatal de Ingenieros de Caminos de San Petersburgo para recordar el 260 aniversario de su nacimiento. El Malaya Neva nace frente al Museo Hermitage y desemboca en el Golfo de Finlandia, donde se encuentra el estadio que acogió una de las semifinales del Mundial. Y nace frente a aquel museo, el Hermitage, donde en múltiples ocasiones hemos tenido la posibilidad de comprobar cómo aquellas mujeres que custodian las salas de esa inmensa pinacoteca saben tanto de Agustín de Betancourt. Aquellas mujeres mayores rusas de San Petersburgo que se sientan para comprobar y controlar que todo transcurra en orden en aquel museo, ante el más mínimo dato, la más mínima referencia de que está allí alguien de Canarias, automáticamente lo conectan con la figura de Agustín de Betancourt. Aquel hombre culto, aquella figura científica de la segunda mitad del siglo XVIII, puso su saber al servicio de la geografía. Los estudios de aritmética, álgebra, análisis matemático, cálculo diferencial, teoría de las curvas y mecánica y analítica y física fueron puestos al servicio de la ingeniería y de la geografía, de aquella parte de la geografía económica y de la ordenación territorial. A la organización racional y armónica del espacio dedicó parte de su conocimiento y de su saber hacer Agustín de Betancourt. Sirvió, le sirvió, nos sirvió para adaptar al uso humano los recursos naturales, para mejorar las condiciones de vida de las personas. De Canarias a Madrid y de Madrid, tras un breve tránsito por Almadén, a París, donde lo envió el conde de Floridablanca. Era el París de 1874, de los años finales del siglo XVIII, la referencia mundial del desarrollo técnico y científico. Era el París de Lavoisier, de D'Alembert, de Diderot, de las grandes escuelas de ingeniería avanzada, de la geometría descriptiva y de la teoría de las máquinas. Volvió a Madrid en 1786 para encargarse de la formación del Real Gabinete de Máquinas. Regresó de nuevo a París y en 1788 se desplazó a Londres para conocer la máquina de vapor. Son años volcados en todo lo que se relacionaba con la construcción y el mantenimiento de canales y esclusas, de experimentos sobre la fuerza motriz del vapor de agua, visita fábricas, estudia, inventa, telégrafos ópticos, excavadoras, drenaje y transmisiones por molinos de viento. Todo ese mundo de curiosidad e investigación abarca Agustín de Betancourt. Rodó entre la geografía de Madrid y el Real Gabinete de Máquinas, hacia Londres como emblema de la metrópoli comercial e industrial y hacia París, hacia el París de la vanguardia cultural. Pero la geografía también se vincula a las hostilidades y en 1797 España declara la guerra frente a Inglaterra y Agustín debe volver a Madrid. Y el 2 de mayo de 1808 la artillería bombardea el Palacio del Buen Retiro, la sede del Real Gabinete de Máquinas, que acogía la Escuela de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos que dirigía Agustín de Betancourt. Sin duda, un elemento de referencia en su evolución intelectual y en su análisis de la realidad política que atravesaba en aquel momento el occidente europeo. Quizá por eso, ese mismo año, se amplía la geografía de Agustín de Betancourt. Sus desencuentros con Godoy y la falta de respuesta de París a una draga movida por una máquina de vapor para la limpieza de puertos propició que aceptara la propuesta de viajar a Rusia. Tras una primera incursión en Moscú,
se instaló, como ha descrito Juan, con su familia en San Petersburgo. Es en esa parte de la geografía rusa donde queda su gran huella, donde la geografía marca y seduce la obra, la figura y el quehacer de Agustín de Betancourt. Es el marco para desplegar su máxima actividad en Rusia. Reorganizó la fábrica de armas de Tula, proyectó y construyó una fundición de cañones en Kazán, mejoró la manufactura imperial de Alexandrovsky, colocó una draga en el puerto de Kronstadt, proyectó la fábrica de papel moneda, diseñó el impresionante picadero de Moscú, tal y como acaba de contar Juan en su carta a la familia, que él mismo traslada que no existía en ningún sitio con anterioridad esa prolongación, ese tiro de la construcción y que tan celebrada fue en Moscú. Proyectó la construcción de la feria de Nizhny Novgorod, impulsó la catedral de San Isaac con el levantamiento de esas inmensas columnas que la soportan. Recorrió y analizó el estado de las infraestructuras de comunicación a través del Volga desde Nizhny Novgorod hasta Astraján y desde allí a Crimea tras un rodeo por Tiflis en el Cáucaso. Todo está por hacer, concluyó, y el éxito vendrá solo si se llevan a cabo obras importantes. Esa fue la conclusión del gran recorrido geográfico por la Rusia zarista. En noviembre del 21, ya lo ha comentado Juan, regresa a San Petersburgo, entrega su estado de análisis de las vías, del plano de vías y obras, entra en cierta desgracia y finalmente muere en el año 1824. 172 años más tarde, Agustín de Betancourt regresó a su pueblo natal. No lo hizo su cuerpo, pero sí su esencia y su conocimiento. Y lo hizo pasando por Bruselas. En marzo de 1996, la Corporación Municipal del Puerto de la Cruz, por unanimidad, y de la mano del entonces eurodiputado Sánchez, adoptó el acuerdo plenario de recuperar y proyectar la figura del ingeniero bajo el paraguas de la Unión Europea. El argumento utilizado fue una exposición que llevaba por título Betancourt, los inicios de la ingeniería moderna en Europa, una exposición que se había inaugurado un par de meses antes en el Jardín Botánico de Madrid, promovida por el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, en colaboración con la Universidad Estatal de San Petersburgo. Comenzó, a partir de aquel acuerdo plenario, un trabajo frenético para establecer contacto, especialmente a través de la Fundación Pushkin, que culminó con el traslado a Canarias de la exposición ese mismo año, haciéndola coincidir la inauguración en el Puerto de la Cruz con la fiesta del mes de julio. Posteriormente, la exposición se trasladaría también a Gran Canaria y se exhibiría en el Castillo de la Luz. Y fue en esa exposición en el Castillo de la Luz cuando el profesor Betancourt Massieu aprovechó la celebración de unas jornadas de historia colombina para acompañar al catedrático Josep Fontana a que viera la obra en el Castillo de la Luz. Josep Fontana, el catálogo costaba 4.000 pesetas. Josep Fontana compró 5 catálogos y dijo, aunque me gaste 20.000 pesetas, eso cuentaba el profesor Massieu, que le había dicho el profesor Betancourt Massieu, aunque me gaste 20.000 pesetas, me voy a llevar a Barcelona la base del conocimiento de la ingeniería, porque si no, nadie me creerá que esta exposición está en Las Palmas de Gran Canaria. El 13 de julio de 1996, fecha previa a la conmemoración de su muerte,
El Ayuntamiento del Puerto de la Cruz realizó un homenaje institucional al ingeniero con la participación de autoridades rusas, una ofrenda floral en su busto y la presentación por parte del profesor Juan Manuel García Ramos del libro Agustín de Betancourt y Alexander von Humboldt, Cooperación al Desarrollo y Turismo Cultural, editado por el Parlamento Europeo. En mayo de ese mismo año se adoptó otro importante acuerdo plenario y también por unanimidad. Además de gestionar el traslado de la exposición a Canarias y aprovechando la oportunidad que brindaba la Unión Europea para favorecer el hermanamiento entre ciudades comunitarias y ciudades de países de Europa Central y Oriental, se gestionó un hermanamiento ante el embajador de Rusia en España entre las ciudades donde nació y murió Agustín de Betancourt, entre el Puerto de la Cruz y San Petersburgo. No fue fácil, no eran fluidas en esos momentos las relaciones de política exterior entre ambos estados, pero aún así se tejió una red intrincada que dio su fruto. Comenzó así un flujo de comunicación y de geografía de ida y vuelta entre los dos ejes de referencia betancouriana. Visitas mutuas y combinadas, el trabajo de la Fundación Orotava de la Ciencia, la constitución de la fundación que lleva el nombre del ingeniero, la itinerancia de la magna exposición por diferentes ciudades, los contactos con las universidades de La Laguna y con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, vehicularon el conocimiento científico de la figura de Agustín de Betancourt. Uno de esos primeros encuentros tuvo lugar en julio de 1997. En aquella laura, en el cementerio de Alexander Nevsky, ante su tumba, tuvo lugar, coincidiendo, un homenaje, uno de los primeros homenajes que se rindió por parte de Canarias a Betancourt, coincidiendo con un acto homenaje y una exposición tanto en Moscú como en San Petersburgo. Otro hito importante de recuperación de la figura de Agustín fue los 150 aniversario de su nacimiento y la publicación epistolar de su familia que custodia Juan Culle. Esas 49 cartas en conjunto que tanta información aportan sobre Agustín de Betancourt, sobre su familia, sobre el contexto económico, cultural, institucional y social de Canarias, de las relaciones exteriores de España y del análisis de la evolución y el conocimiento de la ingeniería. Con especial gratitud recordamos un encuentro de nuevo en su tumba en el año 2009. Aquella vez recordé lo que contaba José Agustín Álvarez Rijo del niño Agustín, que con 11 años de edad, el 3 de junio de 1769, se subió a una azotea en el Puerto de la Cruz para contemplar el paso de Venus por el disco del Sol. Lo hizo utilizando 3 telescopios y tuvo de testigo a Viera, Gaspar y Pedro de Franchi y Guillermo Maonell. En San Petersburgo, sentada en el que fue su despacho en el centro universitario que fundó, la Universidad Estatal de Vías y Obras, volví a reflexionar sobre la enorme deuda que tenemos en Canarias con su figura y con su obra. Se cerraba un eslabón más de la geografía, porque aquel viaje nuestro del año 2009 tuvo continuidad en Berlín. En aquel viaje, Juan Cullen e Isidoro Sánchez se comprometieron a no olvidar nunca la fecha del 1 de febrero, el aniversario de la venida al mundo de aquel hombre. Y así lo han hecho, consiguiendo el impagable apoyo de instituciones como esta en la que estamos, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, o el Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, o la Fundación para la Promoción de la Cultura en Europa.
fue en la ciudad de Berlín, donde el entonces alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, en aquella ciudad de la que procedían tantos intelectuales que han desarrollado su obra en Canarias, en aquella ciudad disertó sobre Canarias Europa. Habló Jerónimo Saavedra de Humboldt y de su paso por Canarias. Hablamos de Betancourt y de su recorrido por Europa. Allí, en el corazón de Europa, es más fácil sentir la aportación de Agustín de Betancourt. Allí es más fácil percibir su aportación a la historia contemporánea. El hombre que, siendo insular, estudió, analizó, investigó y supo reinterpretar la geografía que da continuidad y acerca, la geografía que articula sociedades y ordena territorios, la geografía que adapta espacios para la vida, la geografía de don Agustín de Betancourt y Molina. Querida Marisa, muchísimas gracias. Sin duda los conferenciantes nos han dado una visión amplia y profunda de nuestro homenajeado sobre su vida, su obra, su relación con los Iliartes, su relación familiar, esas maravillas, de esas joyas de cartas que tenéis, su relación con esta institución, el Agustín de Betancourt en el espacio, la seducción por la geografía, la ordenación del territorio. Agustín de Betancourt, ingeniero, científico, tecnólogo. Yo creo que todos hoy sabemos mucho más y mucho mejor de la figura de Agustín de Betancourt. Agradecimiento profundo a los dos conferenciantes por estar hoy en esta casa, que es vuestra casa. Es habitual en estas conferencias abrir un turno de preguntas, si les parece bien, por si hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, sería el momento ahora. Por favor, Emilio. Buenas noches, simplemente unas palabras. Agradecer efusivamente a los dos conferenciantes la exposición que han hecho y decirle a Milagros que me ha emocionado profundamente. Yo creo que coincidimos todos, Emilio, también. Muchísimas gracias, Emilio, de verdad. ¿Alguna intervención más? Yo creo que es que nos han dejado sin palabras hoy los dos conferenciantes y pocos podemos decir de nuevo nuestro agradecimiento. Recordarles que mañana continuamos con las conferencias, mañana enfocadas hacia el ámbito de la ingeniería. Intervendrá mañana don Joaquín Soriano y Benítez de Lugo, que hablará sobre los ingenieros de caminos, canales y puertos en España, y don Amílcar Martín, que hablará sobre la ingeniería de Agustín de Betancourt. Me han puesto una chuleta aquí como recordatorio, y lo voy a hacer, que todas las conferencias que se dan del ciclo están íntegramente en el canal YouTube de la Real Sociedad, por si alguien quiere volver a mirar algún detalle. Muchas gracias a los conferenciantes de nuevo y a todos ustedes por su asistencia.